Muy buenos días, estimados chicos de tercero de secundaria y bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar las rebeliones indígenas del siglo XVIII. Para que entres en contexto, el siglo XVIII fue un siglo muy importante para la existencia del Virreinato del Perú, ya que como sabes, se realizaron las reformas borbónicas. Mediante estas reformas borbónicas se intensificó en el Virreinato del Perú la explotación contra las masas indígenas. Además, los indígenas privilegiados, como los caciques, perdieron su gran poder político y económico que poseían frente a las reformas de la Casa de los Borbones. Por consiguiente, todos estos factores originaron los levantamientos tanto de Juan Santos Atahualpa como de José Gabriel Condorcanqui, conocido en la historia como Túpac Amaru II. Si quieres conocer la historia de ambos, quédate hasta el final del video. Comencemos. Juan Santos era mestizo, probablemente nacido en el Cusco y criado por los jesuitas, con quienes parece viajó a Europa, España y Portugal para ser más precisos, y también viajó a África, a San Pablo de Luanda en Angola. Vuelto al Perú se sintió descendiente de los incas y tomó el nombre de Juan Santos Atahualpa, recorriendo la sierra desde el Cusco hasta Cajamarca y mostrándose ayudante de los franciscanos del Gran Pajonal, de quienes terminó distanciándose. Esto es, brumosamente, todo lo que se sabe de su persona. Al Perú antes de 1734, determinó alzarse contra la corona en 1742. Pretendió restablecer el Tahuantinsuyo y proclamarse inca, aduciendo que descendía de ellos y que contaba con el favor y apoyo de los indios, mestizos y negros. Se alzó en la selva central, en el Gran Pajonal, territorio misional de los franciscanos, logrando la suma y el respaldo de los indios de Campas y Amajes, Antis, Conibos, Chipibos, Piros y Simirinchis, es decir, las tribus de los ríos Tambo, Perené y Pichis. Les habló de hacerse libres y de contar con la ayuda de Inglaterra, dándoles la seguridad de que la religión de todos seguiría siendo la católica romana, y anunciándoles la proximidad de un mundo mejor. Se mostró poco amigo de los franciscanos y gran admirador de los jesuitas. Abogó por un clero indígena y mestizo, y adquirió los perfiles de un caudillo mesiánico. Supo orillar muy bien los límites entre el mundo indígena y el europeo. Masticaba coca porque era la hierba de Dios, decía. Se sentía llamado por el Altísimo a ser inca del Perú y llevaba una cruz de plata en el pecho. Su plan era muy ambicioso. Primero ganaría la selva, luego la sierra y finalmente la costa. Por último, se coronaría, según sus ideales, en la ciudad de Lima. El epicentro de la rebelión estuvo en el Cerro de la Sal, Quimiri y el Gran Pajonal, dejándose sentir también en Posuso y Chanchamayo. El estallido fue en Quisupango. Allí, Juan Santos Atahualpa se proclamó autónomo, confiscó vacas, ovejas, eliminó puercos y se posesionó del lugar con el permiso de los indígenas. Su causa se hizo popular entre los selváticos. En Simaqui, por junio de 1742, lo entrevistó el franciscano Santiago Vázquez de Caicedo. Este constató que Juan Santos era cristiano, que sabía latín, que pretendía a todo el Perú y quería que así lo entendiera el virrey, que en ese entonces era José Antonio de Mendoza, Camaño y Sotomayor, marqués de Villa García. Enterado de su rebeldía, el virrey encomendó su castigo a dos personajes que parecen haber sido tenientes de corregidor en Tarma y Jauja, respectivamente,
Benito Troncoso y Pedro Milla. En esta primera expedición, Juan Santos Atahualpa se mantuvo inactivo. La segunda campaña, por orden del virrey, la comandó Alfonso Santa y Ortega, corregidor de Tarma, quien partió de esa sede en octubre de 1743 y tomó el fortín de Quimil, donde dejó al capitán Fabricio Bartuli con 96 hombres y 4 pequeños cañones. Juan Santos Atahualpa no se dejó ver, pero apenas partido Alfonso Santa y Ortega, cayó sobre el fuerte y pasó a cuchillo a todos sus defensores. Mientras tanto, subió al sillón virreinal un nuevo gobernante, José Antonio Manso de Velasco, futuro conde de Superunda, hombre de armas con mucha experiencia militar. En la segunda expedición contra Juan Santos Atahualpa, este no se mostró para nada inactivo. Tomó el pueblo de Moyobamba el 24 de junio de 1746, por lo que el virrey nombró jefe de una tercera expedición a Joseph de Llamas, marqués de Menahermosa. Pero el rebelde respondió tomando Sonomoro en 1751 y Andamarca el 4 de agosto de 1752. Esto último puso en jaque a toda la sierra, porque Andamarca era ya la cordillera y estaba cerca de Tarma, Jauja y Ocopa. El virrey enfureció con los resultados, pues no había habido una batalla decisiva y el rebelde seguía campeando en la selva. Se habló en algún momento que Juan Santos Atahualpa atacaría Paucartambo, o posiblemente caería sobre Tarma, o que asolaría Jauja. Pero nada de esto ocurrió. Por el contrario, hubo una paz de 4 años. Se dice que en 1756 Juan Santos Atahualpa desapareció misteriosamente. ¿Cómo había venido al mundo? Nadie detalló su final. Se dijo que murió en Metraro de una pedrada disparada con una honda en un festejo público. Otros afirmaron que murió envenenado. En lo que estuvieron más de acuerdo es que el caudillo mestizo supuestamente se elevó a los cielos en medio de mucho humo. El mesianismo había surtido efecto. Entre los campas, amuechas, shipibos, piros y conibos corrió la voz de que había prometido regresar. Quería a toda costa resucitar el imperio de los incas, algo que en este contexto nunca ocurrió. Rebelión de Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui, conocido como Túpac Amaru II, fue curaca de Surimana, Pampamarca y Tungazuca, descendiente directo de los incas y figura sin igual en la historia de América. Nació en Surimana en marzo de 1738. Este personaje se levantó contra los abusos coloniales y su rebelión mostró elementos que anunciaban la futura separación de la metrópoli española. Fue ejecutado en 1781 después de su gran rebelión. Veamos a continuación cómo se dieron los principales acontecimientos que llevó a estallar una de las más grandes rebeliones en el territorio americano. Presentamos a Túpac Amaru II, líder de la Gran Rebelión. José Gabriel Condorcanqui, conocido posteriormente como Túpac Amaru II, nació el 19 de marzo de 1738, hijo del cacique Miguel Condorcanqui y de Rosa Noguera, heredando de su madre el linaje del último inca de la resistencia de Vilcabamba, Túpac Amaru I. Por su condición de hijo de cacique, realizó sus estudios con los jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja o Colegio de Caciques de Cusco, llegando a dominar el quechua, castellano y latín. El 25 de mayo de 1758 contrae nupcias con Micaela Bastidas Puyucagua, con quien llegaría a tener 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando.
Posteriormente, con la muerte de su padre, heredaría el cargo de cacique de Tungazuca, Surimaná y Pampamarca, ostentando además el título de marqués de Oropesa. Convertido en un rico comerciante, cubrió las rutas desde Río de la Plata hasta Callao, pasando por Potosí, Puno y Cusco. Es durante el desarrollo de estas actividades que empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, quienes lo sometieron al pago de prebendas y el alzamiento de los tributos de aduana y alcabala. También conoció y entendió la explotación y abuso al que estaba siendo sometido el pueblo indígena, mediante la mita minera, que desencadenó una gran mortandad para quienes eran obligados a trabajar en las minas. La mita obrajera, que encerraba a las mujeres y niños en las fábricas de tejidos en extenuantes jornadas de trabajo, los repartimientos mercantiles, convertidos en una práctica de enriquecimiento para los corregidores que obligaban al pueblo a comprar mercaderías innecesarias a precios injustamente altos, y la implementación del sistema de castas, donde la raza blanca era considerada superior a todos los demás mestizajes. Teniendo como función mediar entre el corregidor y los indígenas de su cacicazgo, en 1776 decide presentar un reclamo ante el visitador José Antonio de Areche, quien había llegado al Perú para aplicar las nuevas medidas establecidas por la corona española, bajo el reinado de Carlos III, conocidas como las reformas borbónicas. Sin embargo, en la reunión que tuvieron ambos en la ciudad de Lima, Areche haría caso omiso a las denuncias de abuso y explotación presentadas por el cacique, lo que motivó el inicio de la Gran Rebelión de 1780. José Gabriel Condorcanqui inicia la rebelión contra la dominación española bajo el nombre de Túpac Amaru II, autodeclarándose inca. Si bien al comienzo seguía reconociendo la autoridad de la corona española, afirmando que su movimiento iba en contra del mal gobierno de los corregidores, luego la rebelión llegaría a convertirse en un movimiento independentista. Su esposa, Micaela Bastidas, y diversos familiares tuvieron una participación directa en el levantamiento, acompañando a Túpac Amaru incluso en el funesto desenlace. El 4 de noviembre de 1780, Túpac Amaru captura al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, odiado por sus excesos y abusos contra la población, siendo ejecutado públicamente en Tungazuca a manos del esclavo Antonio Oblitas. Este hecho fue el punto de partida de la rebelión, puesto que su conocimiento consiguió que muchos indios y mestizos se unieran al levantamiento. Luego de esta ejecución, Túpac Amaru avanzó hacia Quiquijana y Pomacanchis, destruyendo obrajes, suprimiendo mitas y repartimientos, dejando sin efecto tributos y alcabalas y anulando la esclavitud a los negros esclavos. Todos estos actos fueron conocidos en Cusco, por lo que el corregidor Inclán Valdés organiza de la mano de españoles y criollos ricos, y además del obispo del Cusco, Moscoso y Peralta, un ejército de 1500 hombres, junto a cientos de indios, zambos y mulatos, para enfrentarse a las fuerzas rebeldes. El 18 de noviembre se produce la batalla de Sangarará, donde Túpac Amaru vence al ejército español al mando de Tiburcio Landa. Pese a ello, Túpac Amaru no dio el golpe final al Cusco, sino que regresó a Tungazuca y desde ahí intentó negociar la rendición de la ciudad. Entretanto, marchó al sur para levantar a los pueblos del Bajo y Alto Perú y parte del virreinato del Río de la Plata. Luego de 46 días recorriendo el sur, en enero de 1781, recién inicia su ataque al Cusco. Sin embargo, la ciudad se encontraba fuertemente resguardada por tropas enviadas desde Lima por el virrey Agustín de Jáuregui, siendo Túpac Amaru y los rebeldes derrotados por las fuerzas españolas y sus aliados, entre ellos los caciques Pumacagua, Choquehuanca y Zaraguaura. Túpac Amaru se retira de la ciudad de Tinta, perseguido por casi 17.000 hombres del ejército español. El 6 de abril de 1781 se enfrentaría nuevamente a los hispanos en la batalla de Checacupe. Sin embargo, esta vez la suerte le fue adversa, debiendo retirarse hacia la ciudad de Combapata, donde fue traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz, quien lo entregaría a él y a su familia a las tropas realistas, quienes los llevaron hasta la ciudad de Cusco. Los días siguientes a su captura, Túpac Amaru y su familia fueron sometidos a todo tipo de crueles torturas, con el objetivo de averiguar los nombres de sus cómplices y territorios insurrectos. Pero todo fue inútil, ya que con las fuerzas que le quedaban, trató de enviar mensajes con su propia sangre a sus compañeros de rebelión, dando como única respuesta al visitador José Antonio de Areche: nosotros somos los únicos conspiradores, vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables, y yo por haber querido librar al pueblo de semejante tiranía. El 15 de mayo de 1780, el visitador expide la sentencia contra Túpac Amaru, condenándolo a la pena de muerte por desmembramiento por caballos, sentenciando también a la pena de muerte a su esposa Micaela Bastidas y a su hijo Hipólito.
La ejecución de dichas sentencias se llevaron a cabo 4 días después de su expedición, siendo de las más crueles y brutales llevadas a cabo durante la colonia. Micaela Bastidas fue condenada a morir por el garrote. Sin embargo, al ser su cuello muy delgado, no pudo concretarse la muerte por asfixia, por lo que sus verdugos la patearon en el vientre hasta la muerte, no sin antes haberle cortado la lengua para evitar escuchar sus gritos. Túpac Amaru, a quien también le seccionaron la lengua, tuvo que observar la horrible muerte de su esposa y el ahorcamiento de su hijo Hipólito, para luego ser atado por sus extremidades a gruesas cuerdas que tirarían 4 caballos para lograr su descuartizamiento. Sin embargo, los animales no lograron desmembrar a la solemne víctima, por lo que después de un tiempo de terrible sufrimiento, el visitador Areche ordenaría que le corten la cabeza y lo descuarticen usando un hacha. Todo ello fue observado por su otro hijo, Mariano. Cumplida la sentencia, se envió cada parte de su cuerpo a un pueblo de las zonas rebeldes. Su cabeza fue enviada al pueblo de Tinta, un brazo a Tungazuca, el otro a la provincia de Carabaya, una pierna al pueblo de Libitaca, en Chumbivilcas, y la otra al pueblo de Santa Rosa, en Lampa. Todo esto con ánimo de escarmiento y de atemorizar a los pueblos que quisieran unirse a la rebelión. Los hijos sobrevivientes de Túpac Amaru, Mariano de 22 años y Fernando de 12, con cerca de casi 80 familiares, fueron expulsados del Virreinato del Perú, teniendo que caminar desde el Cusco hacia Lima en una verdadera caminata de la muerte, atravesando punas y cordilleras heladas, sufriendo la inclemencia del clima y de los hombres, para finalmente, los que lograron sobrevivir, ser encerrados en la fortaleza del Real Felipe y luego ser embarcados con destino a las cárceles de África y España. De todos los deportados, solo logró sobrevivir un medio hermano de Túpac Amaru, Juan Bautista, quien regresó a América después de 40 años de presidio, logrando escribir sus memorias llamadas 40 años de cautiverio, donde relataría la crueldad y ensañamiento sufrida por su familia a manos de sus captores españoles. La muerte de Túpac Amaru marcó el fin de un ciclo de levantamientos indígenas anticoloniales y el inicio del sueño independentista en América. Tanto sus actos como su sufrimiento movilizaron a hombres e ideas a lo largo del continente americano, no logrando silenciar su memoria a pesar de su muerte. Alejandro Romualdo, destacado poeta peruano, representó la muerte y trascendencia de Túpac Amaru II de la siguiente manera. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpes de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. Muy bien chicos, aquí tenemos una línea de tiempo que nos ubica de manera cronológica los principales acontecimientos de la rebelión de Túpac Amaru II. Si deseas tomar algunos apuntes y o revisar la información para poder desarrollar tu cuadernillo, puedes pausar el video en estos momentos. Fueron diversas las causas que originaron el fracaso de la revolución de Túpac Amaru II. Sin embargo, es innegable que esta rebelión fue la más importante que sacudiera el virreinato del Perú en el siglo XVIII. La corona apreció el peligro que habían corrido sus posesiones en esta parte de América y se apresuró en enmendar errores, por lo menos los más evidentes. Pero desde otro ángulo, España aumentó sus tropas en el Perú y ello retardó notablemente nuestra ansiada independencia. Aún así, y a pesar de este poderío militar, existieron nuevas rebeliones en el tiempo que siguió, como la de Antonio José de Cela en Tacna en 1811, la de Juan Crespo y Castillo en Huánuco en 1812, la de Enrique Pallardelli en Tacna de 1813 y la de Benito García Pumacahua y los hermanos Angulo en Cusco en el año 1814, que ya las veremos en nuestra siguiente clase. Muy bien chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya encantado este tema. No olviden por favor revisar la plataforma Cubicol para que puedan trabajar sus actividades. Eso ha sido todo por hoy, cuídense mucho.